En los tranquilos municipios de Poncitlán y Zapotlán del Rey, en Jalisco, lo que parecía ser un operativo común de las fuerzas federales se transformó en una de las confrontaciones más intensas y reveladoras en la lucha contra el crimen organizado. La operación, encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, tenía como objetivo desmantelar una de las estructuras criminales más poderosas del país, el Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho. Sin embargo, lo que encontraron las autoridades no fue una simple redada, sino el destape de una maquinaria criminal de proporciones épicas, con una red de poder, armas y recursos que desafían la capacidad del Estado para controlarla. Esta historia no es solo de decomisos y detenciones, sino un vistazo profundo al corazón de una red de violencia, poder y complicidad que pone a prueba los límites de la justicia en México. Antes de continuar con este impactante relato, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Esto nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y te asegura estar siempre al tanto de las historias que están marcando un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado. Capítulo 1. El despertar de una zona tranquila. En los municipios de Poncitlán y Zapotlán del Rey, la calma aparente de sus calles rurales se rompió abruptamente cuando las fuerzas federales desplegaron un operativo de alto impacto. Lo que en un inicio parecía una misión de rutina, enfocada en cateos y decomisos menores, rápidamente escaló a una intervención de gran alcance. Las autoridades se encontraron frente a una red criminal que superaba cualquier expectativa inicial, marcando un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en la región. El operativo, liderado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, tomó forma con una estrategia meticulosa. Los cateos revelaron arsenales ocultos que incluían armas de alto calibre, vehículos blindados y una cantidad considerable de dinero en efectivo. Las propiedades, que aparentemente eran residencias comunes, resultaron ser bases estratégicas de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación. Las fuerzas federales intensificaron el despliegue, bloqueando accesos estratégicos en las localidades mientras continuaban descubriendo pruebas clave. Documentos incautados revelaron operaciones de lavado de dinero y conexiones internacionales que apuntaban a una maquinaria criminal bien estructurada. Cada hallazgo aumentaba la tensión en los municipios, paralizando actividades cotidianas y generando incertidumbre entre los habitantes. En estos territorios demostraba cómo el crimen organizado había logrado camuflarse en zonas aparentemente tranquilas, utilizando estas localidades como puntos estratégicos. Las operaciones en Poncitlán y Zapotlán del Rey no solo desmantelaron estructuras físicas, sino también expusieron una red de complicidades que permitía a este cártel operar con impunidad. Conforme avanzaba la intervención, las autoridades realizaron detenciones clave que comenzaron a desmontar las operaciones en esta área. Los testimonios obtenidos y las pruebas recolectadas pintaron un panorama más claro del alcance de esta organización criminal, revelando su poder y presencia en diferentes estados de la República. Los enfrentamientos que surgieron durante la operación demostraron la capacidad de resistencia del cártel, pero también la determinación de las fuerzas federales para recuperar el control en estas localidades. La intervención mostró cómo la estrategia conjunta entre diferentes cuerpos de seguridad puede desafiar las estructuras del crimen organizado. El despliegue en Poncitlán y Zapotlán del Rey sentó un precedente en los operativos, consolidando un esfuerzo integral para enfrentar una organización criminal que ha aprendido a adaptarse y expandirse. Lo que comenzó como una misión rutinaria se transformó en una operación clave que expuso la realidad oculta en estas comunidades y reafirmó la lucha contra el poder del narcotráfico. Capítulo 2. La red de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.
En el corazón de Jalisco, las autoridades se enfrentaron a una organización criminal que iba mucho más allá del narcotráfico. La operación, dirigida hacia el núcleo del Cártel Jalisco Nueva Generación, reveló la complejidad de la red liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Este cártel, conocido por su brutalidad y alcance, no solo se dedicaba al tráfico de drogas, sino que también operaba en el tráfico de armas, lavado de dinero, secuestros, extorsión y un control territorial absoluto que desafiaba la autoridad del Estado. El Cártel Jalisco Nueva Generación, bajo el mando de El Mencho, había establecido una estructura que funcionaba como una maquinaria perfectamente engranada. Las autoridades descubrieron que esta organización no solo traficaba cocaína y metanfetaminas, sino que también había comenzado a dominar el mercado del fentanilo, una droga sintética que ha causado estragos en México y Estados Unidos. Cada operación estaba diseñada para maximizar ganancias y minimizar riesgos, utilizando tecnología avanzada y una red de colaboradores que abarcaba múltiples niveles. Durante los cateos realizados en la región, las fuerzas federales encontraron arsenales de armas de alto calibre, vehículos blindados y documentos que detallaban operaciones financieras. Estas pruebas confirmaron que el Cártel Jalisco Nueva Generación no solo era una organización criminal, sino también un imperio económico que utilizaba el lavado de dinero para legitimar sus ingresos. Las propiedades confiscadas, que incluían ranchos y residencias de lujo, eran evidencia del poderío económico que El Mencho había construido. El control territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación era otro aspecto que impresionó a las autoridades. En Jalisco, el cártel había establecido un sistema de vigilancia y seguridad que incluía cámaras, drones y patrullas armadas. Este nivel de control permitía al Cártel Jalisco Nueva Generación operar con impunidad, intimidando a las comunidades locales y asegurando que nadie se atreviera a desafiar su autoridad. Las fuerzas federales tuvieron que enfrentarse a esta infraestructura mientras intentaban desmantelar la red. Además de su poder económico y territorial, el Cártel Jalisco Nueva Generación también utilizaba el miedo como herramienta de control. Los secuestros y extorsiones eran prácticas comunes y las víctimas rara vez se atrevían a denunciar. Las autoridades descubrieron que el cártel tenía listas detalladas de empresarios y comerciantes locales a quienes obligaban a pagar cuotas para garantizar su protección. Este sistema de extorsión era una fuente significativa de ingresos para la organización. La operación también reveló el alcance internacional del Cártel Jalisco Nueva Generación. Documentos incautados mostraron conexiones con organizaciones criminales en otros países, lo que permitía al cártel expandir su influencia y operar en mercados extranjeros. Estas conexiones incluían rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Europa y Asia, así como acuerdos para el suministro de armas y tecnología. El liderazgo de El Mencho fue clave para el éxito del Cártel Jalisco Nueva Generación. Su capacidad para adaptarse y evolucionar permitió al cártel mantenerse un paso adelante de las autoridades. Desde su formación en 2009, el Cártel Jalisco Nueva Generación se había convertido en una de las organizaciones criminales más poderosas de México, desafiando incluso al Cártel de Sinaloa. La operación en Jalisco fue un intento de las fuerzas federales por debilitar esta estructura, pero el alcance del cártel dejó claro que la lucha sería larga y complicada. Capítulo 3. Un operativo más grande de lo esperado. La operación, que comenzó como una misión aparentemente rutinaria para asegurar armas y realizar decomisos, se transformó rápidamente en un enfrentamiento inesperado. Las fuerzas federales, lideradas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, se encontraron con una resistencia mucho más fuerte de lo que habían anticipado. Las propiedades, que inicialmente se consideraban simples puntos de inspección, resultaron ser verdaderos fortines, diseñados para defenderse de cualquier incursión. En el primer cateo, las autoridades descubrieron armamento avanzado que incluía rifles de asalto, lanzagranadas y municiones en cantidades alarmantes.
Estas armas no solo eran de uso exclusivo militar, sino que también estaban cuidadosamente almacenadas y listas para ser utilizadas. La magnitud del arsenal dejó claro que los ocupantes estaban preparados para resistir cualquier intento de intervención. Además del armamento, las propiedades estaban equipadas con redes de comunicación sofisticadas. Las autoridades encontraron sistemas de radiofrecuencia, teléfonos satelitales y dispositivos de encriptación que permitían a los ocupantes coordinarse y mantenerse un paso adelante de las fuerzas federales. Este nivel de tecnología evidenciaba la organización y los recursos del grupo criminal que operaba en la región. Los equipos de videovigilancia instalados en las propiedades eran otro elemento que sorprendió a las autoridades. Cámaras estratégicamente ubicadas monitoreaban los alrededores, proporcionando una visión completa de cualquier movimiento externo. Este sistema de vigilancia permitía a los ocupantes anticipar la llegada de las fuerzas federales y preparar su defensa. Las imágenes recuperadas de estos sistemas revelaron la actividad constante en las propiedades, incluyendo reuniones y movimientos de personas armadas. La resistencia encontrada en los fortines no solo complicó la operación, sino que también puso en riesgo la seguridad de los agentes involucrados. Los enfrentamientos que surgieron durante los cateos demostraron la capacidad de respuesta de los ocupantes, quienes utilizaron el armamento avanzado y las redes de comunicación para coordinar su defensa. Las fuerzas federales tuvieron que adaptar su estrategia para superar la resistencia y asegurar las propiedades. Conforme avanzaba la operación, las autoridades comenzaron a conectar los puntos entre las propiedades y una red criminal más amplia. Los documentos incautados y las comunicaciones interceptadas revelaron vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Estas propiedades no eran solo puntos de almacenamiento, sino centros estratégicos para coordinar actividades ilícitas en la región. El descubrimiento de estos fortines marcó un punto de inflexión en la operación. Lo que comenzó como una misión de decomisos se transformó en una intervención de alto riesgo que expuso la magnitud de la organización criminal. Las fuerzas federales continuaron su avance, enfrentando desafíos inesperados, pero determinados a desmantelar la infraestructura del Cártel Jalisco Nueva Generación. Capítulo 4. El arsenal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Durante el operativo, las fuerzas federales se encontraron con un arsenal que superaba cualquier expectativa. Más de 80,000 cartuchos de munición, ametralladoras de alto calibre, lanzacohetes y bazucas formaban parte del impresionante armamento del Cártel Jalisco Nueva Generación. Además, vehículos blindados, conocidos como monstruos, estaban estratégicamente preparados para resistir enfrentamientos a gran escala. Este hallazgo dejó claro que no solo operaba como un cartel de narcotráfico, sino como una organización de guerra con recursos para desafiar a las autoridades. La infraestructura criminal descubierta durante el operativo reveló un nivel de sofisticación alarmante. Las propiedades estaban equipadas con sistemas de videovigilancia avanzados, capaces de monitorear cada movimiento en la zona. Cámaras ocultas y drones formaban parte de una red de espionaje que permitía al Cártel Jalisco Nueva Generación anticipar cualquier incursión de las fuerzas federales. Este nivel de tecnología evidenciaba la capacidad del cártel para operar con impunidad y mantener un control absoluto sobre su territorio. Además del armamento y la tecnología, las autoridades encontraron documentos que detallaban operaciones financieras y logísticas. Estos registros confirmaron que el Cártel Jalisco Nueva Generación no solo se dedicaba al tráfico de drogas, sino que también estaba involucrado en el lavado de dinero y el tráfico de armas. Las propiedades confiscadas, que incluían residencias de lujo y ranchos, eran evidencia del poder económico que el cártel había acumulado. Cada hallazgo reforzaba la magnitud de la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El arsenal y la infraestructura descubiertos durante el operativo marcaron un punto de inflexión en la lucha contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Lo que comenzó como una misión de decomisos se transformó en una intervención que expuso la verdadera dimensión de esta organización criminal. Las fuerzas federales enfrentaron un desafío monumental, pero los hallazgos obtenidos dejaron claro que el Cártel Jalisco Nueva Generación había evolucionado para convertirse en una amenaza que requería una estrategia integral y coordinada para ser enfrentada. Capítulo 5. ¿Un golpe a la estructura o solo un pequeño paso? El operativo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación logró importantes avances como el decomiso de vehículos blindados, armas de alto calibre y la captura de 5 de sus miembros. Sin embargo, estos resultados dejaron una pregunta en el aire. ¿Fue realmente un golpe significativo a la estructura del cártel o solo un pequeño paso en una lucha mucho más compleja? A pesar de los esfuerzos de las fuerzas federales, los principales líderes, incluido Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, permanecen libres, desafiando a las autoridades y manteniendo el control de la organización. La captura de los 5 detenidos, aunque relevante, no incluyó a figuras clave dentro de la jerarquía del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto evidenció la capacidad del cártel para proteger a sus líderes y mantener operativa su estructura a pesar de los golpes recibidos. Los detenidos, según las investigaciones, desempeñaban roles importantes, pero no eran piezas fundamentales en el núcleo de poder de la organización. Este hecho subraya la complejidad y resistencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha demostrado ser una de las organizaciones criminales más difíciles de desmantelar en México. El decomiso de armas y vehículos blindados fue un logro significativo, pero también reveló la magnitud de los recursos con los que cuenta el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las armas incautadas incluían rifles de asalto, lanzagranadas y municiones en grandes cantidades, mientras que los vehículos blindados mostraban la preparación del cártel para enfrentamientos de alto impacto. Estos hallazgos no solo reflejan el poderío del Cártel Jalisco Nueva Generación, sino también la necesidad de estrategias más contundentes para debilitar su infraestructura. A pesar de los avances logrados en el operativo, el Mencho sigue siendo una figura elusiva, lo que plantea un desafío constante para las autoridades. Su capacidad para evadir la captura y mantener el control del cártel demuestra la sofisticación de su red de protección y la dificultad de desmantelar una organización tan bien estructurada. Este capítulo deja claro que, aunque se han dado pasos importantes, la lucha contra el Cártel Jalisco Nueva Generación está lejos de terminar y el camino hacia su desarticulación total será largo y complicado. Capítulo 6. El poder del Cártel Jalisco Nueva Generación y sus conexiones. El Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha logrado consolidarse como una de las organizaciones criminales más poderosas de México gracias a su capacidad para infiltrarse en diversos sectores. Su influencia no se limita al narcotráfico. El cártel ha establecido conexiones estratégicas en ámbitos políticos, sociales y económicos, lo que le permite operar con una impunidad alarmante. A través de sobornos y amenazas, el Cártel Jalisco Nueva Generación asegura la complicidad de funcionarios clave, mientras utiliza su poder económico para expandir su red de influencia y mantener el control en regiones estratégicas. En el ámbito social, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha sabido ganarse el apoyo de comunidades vulnerables mediante programas de ayuda y donaciones que presentan al cártel como un benefactor. Esta estrategia no solo refuerza su control territorial, sino que también dificulta las operaciones de las fuerzas federales, que enfrentan resistencia por parte de los habitantes que protegen al cártel. Además, el Cártel Jalisco Nueva Generación utiliza tecnología avanzada, como sistemas de encriptación y vigilancia, para garantizar la seguridad de sus líderes y dificultar su localización. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el Mencho ha logrado mantenerse fuera del alcance de la justicia, consolidando su posición como uno de los criminales más buscados.
Su capacidad para evadir la captura y expandir la red de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación representa un desafío monumental para las fuerzas federales. Este capítulo expone cómo el poder del cártel trasciende el ámbito criminal, complicando aún más la lucha contra una organización que opera tanto en las sombras como a plena luz del día. Capítulo 7. La guerra continúa. Aunque las fuerzas federales han logrado importantes avances contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, como decomisos de armas y vehículos blindados y la captura de algunos de sus miembros, la organización criminal sigue siendo una amenaza activa. El Cártel Jalisco Nueva Generación ha demostrado tener una estructura resistente que absorbe estos golpes y se regenera rápidamente, manteniendo su control territorial y su capacidad operativa. A pesar de los esfuerzos realizados, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel, sigue siendo una figura elusiva y permanece al frente de la organización. El Cártel Jalisco Nueva Generación destaca por su control absoluto de territorio, que incluye sistemas de vigilancia avanzados y redes de seguridad que dificultan las intervenciones de las fuerzas federales. Además, su capacidad para adaptarse ante los golpes y reemplazar a los operativos detenidos asegura la continuidad de sus actividades ilícitas. Este nivel de organización y regeneración refleja el poder y la sofisticación del cártel, que opera tanto en las sombras como a plena luz del día, desafiando la autoridad estatal. La lucha contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque ha resultado en victorias momentáneas, está lejos de terminar. Los avances logrados representan pasos importantes, pero no suficientes para desmantelar completamente la estructura del cártel. La organización sigue siendo un desafío monumental para las autoridades, que deben continuar diseñando estrategias más contundentes y coordinadas para enfrentarse a una de las redes criminales más poderosas y adaptables de México. El reciente operativo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación logró resultados importantes, como el decomiso de un impresionante arsenal, más de 40 vehículos asegurados y la captura de 5 miembros de la organización. Sin embargo, estos avances dejaron más preguntas que respuestas. Aunque los logros son significativos, no representaron el golpe definitivo que las autoridades esperaban. La operación evidenció la magnitud del poder del Cártel Jalisco Nueva Generación y la sofisticación de su estructura, que sigue siendo una amenaza activa en México y más allá. La captura de 5 miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación fue otro logro relevante, pero ninguno de ellos pertenecía al círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Este hecho dejó claro que la organización cuenta con una jerarquía bien protegida, donde los líderes principales permanecen fuera del alcance de las autoridades. La capacidad del cártel para proteger a sus figuras clave demuestra su sofisticación y la eficacia de sus redes de seguridad. El Cártel Jalisco Nueva Generación ha demostrado ser un monstruo con tentáculos que se extienden a nivel nacional e internacional. Su influencia no se limita al narcotráfico. La organización utiliza el lavado de dinero, la extorsión y el tráfico de armas para financiar sus actividades y expandir su poder. Además, el cártel ha sabido infiltrarse en comunidades vulnerables, ganándose la lealtad de los habitantes mediante programas de ayuda y donaciones. Estas estrategias refuerzan su control territorial y complican aún más los esfuerzos de las autoridades para desmantelar su estructura. A pesar de los avances logrados, el Mencho sigue prófugo, lo que representa un desafío constante para las fuerzas federales. Su capacidad para evadir la captura refleja la sofisticación de su red de protección, que incluye tecnología avanzada y colaboradores en múltiples niveles. La figura de El Mencho sigue siendo el símbolo del poder del Cártel Jalisco Nueva Generación y un recordatorio de la dificultad de enfrentar a una organización tan bien estructurada. La guerra contra el crimen organizado continúa siendo una batalla de desgaste, donde cada victoria parece momentánea frente a la resiliencia del Cártel Jalisco Nueva Generación. Las fuerzas federales enfrentan un desafío monumental en su intento por desmantelar una organización que ha aprendido a operar tanto en las sombras como a plena luz del día. La magnitud del poder del cártel
y su capacidad para adaptarse hacen que cada golpe sea solo un paso en una lucha mucho más larga y complicada. Este capítulo refleja la complejidad de enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación y la necesidad de estrategias más contundentes y coordinadas para combatir su influencia. Aunque se han logrado avances significativos, el camino hacia la desarticulación total de esta organización criminal sigue siendo incierto y lleno de desafíos. La lucha continúa y cada paso dado es crucial en esta batalla contra una de las redes criminales más poderosas de México. El operativo reciente no solo expuso la magnitud del poder del Cártel Jalisco Nueva Generación, sino también la necesidad de un enfoque integral para enfrentar al cártel. Las fuerzas federales deben mantenerse firmes en su lucha, conscientes de que cada victoria parcial es un paso hacia un objetivo mayor. Es un recordatorio de que la lucha contra el crimen organizado requiere constancia, inteligencia y una estrategia coordinada para superar los desafíos que plantea esta organización.